Arte, cerebro, experiencia estética, teoría del todo. Pero ¿qué demonios tienen que ver todas estas cosas? ¿Cómo se conectan? Pues esto se va a poner bonito. Así que vamos a verlo. Soy Israel Ávila, comenzamos. ¿La teoría del todo? No. La teoría del todo es una hipótesis de la física teórica que plantea la conexión entre todos los fenómenos físicos conocidos en el universo. Debe explicar todas las fuerzas de la naturaleza y todas las características de la energía y la materia. Debe resolver la cuestión cosmológica, es decir, dar una explicación convincente al origen del universo. Debe unificar relatividad y cuántica, algo hasta ahora no conseguido, y además debe integrar a otros universos en caso de que los haya. Menudo trabajo. Esta teoría se establece en el principio de causalidad, aquel que postula que toda situación siempre debe tener una razón, un porqué, que ojo, no es un para qué, que las cosas no son como son solo porque sí, porque alguien las puso ahí y ya está. Pero volvamos un poco al problema entre cuántica y relatividad. La mecánica cuántica, que es la que nos ayuda a describir lo muy pequeño como el movimiento de un electrón, y la relatividad general, esa que nos describe la aceleración o la gravedad, cosas más de nuestro mundo inmediato, resultan incompatibles entre ellas. Vamos, tenemos una idea de cómo funciona lo macro y una de cómo funciona lo micro, y ambas teorías parecen estar correctas. Funcionan en sus aplicaciones cotidianas, pero no nos es posible aún tener una idea, una teoría en la que cuántica y relatividad queden unificadas. Es como si explicaran dos realidades inconexas, cuando en los hechos coexisten. La cuestión es que si logramos dar con esta gran teoría unificadora, con esta gran ecuación, estaremos frente al mayor logro de nuestra especie y podremos entender en lo fundamental cuánto vemos y más. Pero bueno, y se estarán preguntando, ¿todo esto qué tiene que ver con el arte? Pues pensemos en lo siguiente. El hombre es un producto de la naturaleza. Esta nos ha traído hasta aquí mediante sus procesos. Ninguna novedad en ello. Ahora, las artes son un producto de la mente humana, que a su vez es un producto de la naturaleza, puesto que nosotros mismos lo somos. Hasta donde hemos observado, somos la consecuencia de fenómenos naturales de fundamento físico, mismos que buscamos explicar en su totalidad, sí, justamente, con una teoría del todo. Entonces la teoría del todo nos ayudaría a explicar también qué es el arte, porque si es del todo, pues las artes, nuestros pensamientos, gustos, deseos, deben estar contenidos en este grupo al que llamamos todo, ¿no? Y la respuesta desde cierto punto de vista es que sí, puesto que todo se conecta. Desde luego el arte, el gusto, la belleza se estudian a través de muy diversas disciplinas. Nuestra aproximación a estos fenómenos lo hacemos desde lo social, lo filosófico, lo antropológico, por ejemplo, y más recientemente desde la psicología o las neurociencias, a quienes voy a retomar un poco más adelante. Todo esto nos ayuda a definir qué es el arte. Término, por cierto, bastante flexible y adaptable. Basta con ver cómo en el Renacimiento se definía el arte y cómo debemos definirlo ahora para que corrientes como el arte conceptual, el performance y todo lo que venga tengan cabida. Aquí llegamos a un punto importante. Todo fenómeno ha de ser abordado desde distintos niveles de estudio de acuerdo a qué queremos obtener. Por ejemplo, si queremos entender la dinámica de los bienes simbólicos en una sociedad dada, o sea, cómo se mueve o cómo se consume el arte, tenemos a la sociología, apoyada desde luego en otras disciplinas como la economía, la semiótica o las ciencias políticas. Pero también podemos ir más abajo y entender cómo funciona el arte desde lo perceptual, lo emocional, o bajar aún más y entender qué sucede en el cerebro al ser expuesto a una pintura o a una canción. En tal caso, lo importante en el arte es la experiencia vital, eso que sentimos en carne propia, y esta la podemos colocar a un nivel muy superficial, o sea, me explico. No tenemos que entender cómo funciona la sociedad o cómo funciona el cerebro. No tenemos que ir tan a fondo, no tenemos que bajar hasta allá para solamente disfrutar de una buena pieza de rock. Solo nos exponemos a ella y ya está. En términos prácticos, nos es suficiente. Pero bueno, a los humanos no nos interesa solo experimentar la realidad, sino también entenderla. Somos curiosos. Y retomando lo anterior, quiero poner una premisa en la mesa. El arte sucede en el cerebro.
Y es que este experimenta todas las emociones o es motor primigenio de las complejas reacciones que tiene el cuerpo, ya sea el aumento en el ritmo cardíaco cuando vemos algo que nos emociona, o la necesidad de compartir, ver, hablar o producir arte. Pero entonces, ¿existe una disciplina que se encargue de estudiar la experiencia estética desde el cerebro? Sí, y se llama neuroestética. Primero, la estética es una rama de la filosofía, aunque en la actualidad se ha definido como una disciplina autónoma. En fin, esta se articula en torno al arte, la percepción, la belleza, la fealdad, lo sensible, el gusto, etc. Una cosa muy amplia, compleja y bonita. Y entendiendo que todas estas experiencias suceden en el cerebro, eventualmente las neurociencias se interesaron en estas de manera seria y formal, y a finales de los 80 nació la neuroestética, una disciplina que tiene como su estrella más visible al investigador Semir Zeki del University College de Londres. La neuroestética utiliza las neurociencias y sus metodologías de estudio como la tomografía por positrones o la resonancia nuclear para comprender a nivel neurológico cuáles son los procesos que ocurren durante una experiencia estética. Zeki y su equipo buscaron explicar experiencias subjetivas particulares, así como los rasgos de capacidades para crear y experimentar el arte, asomándose a qué sucede en el cerebro. ¿Qué tal, De repente pasamos del arte a las neurociencias, echando mano de la física y de regreso al arte. Teoría del todo, causalidad. Desde los años 90 se han encontrado indicios de que nuestra capacidad de apreciar lo bello pudo haber sido una ventaja para nuestros antepasados remotos en la lucha por la supervivencia. Por ejemplo, en el sentido de asociar lo que nos produce placer con lo benigno y lo que nos repugna con lo peligroso. Y aunque estos primeros indicios fueron aún muy limitados, ya nos daban una luz en estos temas. Veamos. Cuando en el 2003 se expuso a un grupo de voluntarios a una obra de arte, se vio que se activaba la corteza prefrontal. Esta es una región del cerebro que está principalmente involucrada en la planificación de comportamientos cognitivamente complejos. Este tipo de funciones implica la realización de actividades como la expresión de la personalidad, el desarrollo de procesos de toma de decisión o la adecuación de comportamientos a las situaciones sociales que se den en cada momento. Así pues, la corteza prefrontal resulta una región fundamental para coordinar los pensamientos y las acciones de acuerdo con las metas internas y los conocimientos adquiridos. Vamos, tiene una función ejecutiva. Este tipo de función hace referencia a la capacidad de realizar, entre otras cosas, juicios morales. Esto nos pone frente al hecho de que es crucial establecer un juicio tras ver arte. O es bello o es feo. Y aquí viene lo bueno. Cuando a los voluntarios se les exponía a una obra que ellos previamente habían calificado como bella, se vio que donde había más actividad era en una región llamada orbitofrontal, que se cree está implicada en integrar la información sensorial actual con la información previamente acumulada. También en la representación del valor afectivo, en la formación de expectativas y concretamente regula la planificación conductual asociada a la sensibilidad y el aprendizaje de las relaciones entre conducta y esfuerzo. Hay pues un alto grado de activación en esta región cuando una persona ve una pintura que considera hermosa. Se propone que los cambios de intensidad de la activación en la corteza orbitofrontal se correlacionan con la determinación de la belleza, o sea, si esta región está más activa, más sensación de belleza estamos experimentando. Ahora, cuando a los voluntarios se les enfrentaba a una obra que previamente había sido calificada como fea, lo que se observó fue una mayor actividad en la amígdala, órgano asociado a reacciones emocionales como el miedo, y en la corteza motora. Es como si el cerebro nos pidiera salir corriendo de ahí. Por primera vez, cuantificamos estados mentales subjetivos y localizamos en qué áreas del cerebro suceden. Por cierto, Zeki nos dice, la experiencia en las distintas culturas condiciona lo que se considera belleza, claro, pero hay una coincidencia bastante amplia ante estímulos de la misma naturaleza. Entonces llega una pregunta y dos hipótesis. Si el apreciar arte fuera esencialmente distinto a otros placeres, tendría que haber alguna diferencia en la reacción del cerebro. Pero Stephen Brown, director del Laboratorio de Neuroartes de la Universidad de McMaster en Canadá, descubrió que apreciar una obra de arte bella provoca las mismas reacciones cerebrales que disfrutar de la comida o sentirse atraído por alguien. El hecho de que el cerebro procese igual todo lo que considera bello reforzaría la hipótesis de que nuestra capacidad de juzgar las cosas como bellas
es un producto de la evolución de nuestra especie. Pero ¿quiere esto decir que también evolucionamos para, en concreto, crear y disfrutar del arte? Y aquí las cosas se complican un poco, pues belleza y arte no son lo mismo. Se ha planteado que la conducta artística es una adaptación, que evolucionó como respuesta directa a una o más presiones selectivas en nuestro pasado ancestral. Por ejemplo, como un atributo atractivo para el sexo opuesto, destinado a incrementar las probabilidades de reproducirse. O bien, es un producto residual de otras adaptaciones, y no es por sí misma la conducta artística útil para la supervivencia. Ahora, Stephen Brown y su equipo, además de que vieron que la corteza orbitofrontal siempre estaba activa, como ya vimos, descubrieron con sorpresa que otra área activada constantemente era nuestra nueva amiga, la ínsula anterior. Parte del cerebro que actúa como zona de asociación entre muy diferentes observaciones, especialmente en lo que se refiere a la asociación entre percepción y emoción, e influye en procesos relacionados con el pensamiento abstracto. Además, forma parte del sistema cerebral llamado interoceptivo, que monitorea los órganos del cuerpo. Y esto es muy importante, porque mientras unas partes del cerebro, como la corteza orbitofrontal antes mencionada, responden directamente a los objetos del entorno, la ínsula evalúa las necesidades internas del organismo como positivas o negativas para este. Como dijo Brown durante una entrevista, ver un pastel de chocolate puede provocarme emociones estéticas positivas si tengo hambre, pero sensaciones de repugnancia si me duele el estómago. Y aún hay más. Otras regiones que Brown identificó forman parte de la red límbica general, que gobierna las emociones básicas, como el amor, tristeza, alegría, miedo, etc. Y controla algunas conductas esenciales para la vida, como la búsqueda de alimento y el instinto de conservación. Con esto, Brown nos dice, no existe un punto específico en el cerebro para el arte. Los objetos artísticos los procesamos a través de las mismas vías límbicas que los objetos cotidianos. Esto, en su opinión, respalda la hipótesis de que el aspecto estético del arte es un producto residual de la evolución. Para él, el sistema estético del cerebro, como ya podríamos llamarlo, evolucionó primero para apreciar objetos de importancia biológica, incluyendo las fuentes de alimento y las parejas, y más tarde se aprovechó para crear arte, como pintura y música. ¿Qué tal, Quizás por eso nos es tan importante consumir música, cine, literatura, pintura, porque nuestro cerebro lo percibe como vital. Sin embargo, Brown agrega que existen muchos aspectos del arte que él no consideraría como productos residuales. Por ejemplo, la habilidad de sincronizar los movimientos corporales con el ritmo en la danza. Y en palabras de la profesora Dayla Seidel, neurocientífica de la Universidad de California, en el arte, pero sobre todo en la danza y la música, la respuesta a la belleza podría estar relacionada con nuestra apreciación del talento, la capacidad y la creatividad artística, más que en asuntos puramente biológicos. Agrega que el arte es más que su dimensión estética, que además de satisfacer necesidades orgánicas, satisface necesidades sociales. Desde luego esto nunca ha estado en duda. De hecho, es un nuevo brazo en el estudio del arte y de la experiencia estética, que se extiende para articularse con otras áreas del conocimiento, e inauguraría una nueva disciplina, la neuroarteología, que buscaría explicar todos los fenómenos cognitivos, neuronales y culturales que intervienen en las conductas universales de la creación artística. Desde luego, detrás de toda esta complejidad de interacciones sociales y motivaciones humanas, sigue estando el centro de la experiencia vital, el cerebro. Estamos, pues, apenas revelando lo que sería la razón primigenia y ancestral del porqué de la necesidad de arte. Quizás esta razón no sea tan romántica como nos hubiera gustado. De hecho, eso es bueno, es perfecto, porque nos otorga plena libertad para llevar al arte a donde queramos. Nos permite dotarlo de sentido, haciendo uso de nuestra conciencia e inteligencia, de definirlo y redefinirlo de acuerdo a las necesidades que las circunstancias de la o las civilizaciones demanden. ¿Por qué arte? Ahí están los estudios. ¿Para qué arte? Ahí entramos nosotros. Como dijo el filósofo George Dickey, el arte es todo lo que una red social decide que es arte y que no es arte. Sobre pocos mundos tenemos semejante grado de control, y en ello radica mucho de su belleza. En este punto no es ya necesario mencionar cuál es la relación formal entre arte y cerebro. Ahora, el cerebro, origen de nuestras experiencias,
es un órgano hecho de materia altamente y complejamente ordenada, conformado de un sinfín de moléculas como el ADN, los neurotransmisores, el propio H2O o la glucosa de la cual se alimenta. Todas estas moléculas están formadas de átomos, que a su vez están formadas de partículas subatómicas que podrían estar hechas de pequeñas cuerdas vibrando. A fin de cuentas, nosotros somos lo que somos y somos como somos porque las leyes fundamentales del universo lo permiten. La conciencia está posibilitada por todas estas fuerzas físicas básicas que apenas estamos conociendo. El arte, más allá de sus definiciones ontológicas o de su hecho material, no es sino la manera en que experimentamos el ahora mientras lo presenciamos. Su fin supremo es permitirnos tal experiencia, y posiblemente su importancia radique en que es el medio a través del cual exploramos y canalizamos la empatía, el amor, el miedo, nuestro sentido de pertenencia y sume de dotar de sentido a nuestras vidas. Así es como todo lo que llamamos realidad se conecta. Lo micro con lo macro, lo concreto con lo abstracto, lo subjetivo con lo objetivo, manteniendo siempre una compleja pero estrecha relación. Si algún día llegamos a dar con una teoría física del todo, entenderemos por qué el universo y sus fenómenos son como son, y qué es lo que sucedió para que desde su origen llegara al punto en que lo experimentamos hoy. Será quizás cuando podamos entender cómo funcionamos desde lo más profundo de nuestro ser. Y en una de esas entender también las complejísimas interacciones de nuestro cuerpo, mente y ser social que permiten, todas ellas, el arte. Muchas gracias de verdad por ver este video. Espero les haya gustado y les haya traído un mar de nuevas dudas. Comenten todo lo que quieran, iniciemos el debate sobre estos temas y espero con ansia sus aportaciones y críticas. Estaré publicando videos relacionados con el arte, la cultura y ya veremos qué más. Así que los invito a que me regalen un me gusta y le piquen a la campanita para que sigamos en contacto. Soy Israel Ávila y hasta el siguiente video. Por cierto, les recomiendo la obra del pintor John Juppé, no estoy seguro cómo se pronuncia. Puse una de sus pinturas en el video. Es un artista y teórico inglés en cuya pintura de carácter contemporáneo emplea conceptos de neuroestética. Por ejemplo, toma en cuenta los aspectos de la percepción visual, como la falta de homogeneidad en el campo visual, que va desde la visión central, con un alto grado de resolución, hasta la visión periferal, que es menos nítida. Ahora sí, bye.